riesgo de que se nos corte la luz cuando estemos construyendo? Sí. ¿Nos va a afectar el proyecto? Sí. ¿Qué pasa cuando hay riesgos y no sabemos si van a ocurrir o no? Y se pueden tomar medidas para evitar que pase eso. Por ejemplo, no sé, grupos electrógenos, no sé, estoy pensando en algo rápido como para cubrir ese posible, eh, ese posible problema. Bien, lo que estás hablando vos es un plan de mitigación de riesgos, ¿sí? Si vos cuando hiciste el relevamiento del lugar detectaste que hay muchos cortes de luz, ¿sí? Eh, una forma de mitigar ese riesgo sería tener alquilados generadores, por ejemplo, ¿sí? Lo tenés como plan de mitigación de un riesgo. Declaraste el riesgo, puede ocurrir o no, le das un estimativo de gravedad, ¿sí? Tipo semáforo, 1, 2 o 3, y le pones el plan de mitigación. Ejemplo, alquilar generadores. En un proyecto eólico en el sur, ¿sí? Necesitaban terminar, cumplir con los plazos, y se avecinaban un mes de lluvia en septiembre, ¿no? ¿Cómo lo solucionaron? Con caños tipo, con los caños que hacen los andamios y todo eso, armaron una estructura y la forraron en lona. Improvisaron una carpa para poder trabajar ese mes y entregar el último de los generadores. ¿Es un plan de mitigación aceptable? Sí, de hecho funcionó. Cumplieron en tiempo y forma. ¿Sí? Montaron toda la estructura dentro de esta carpa, pudieron seguir trabajando adentro, porque encima del sur hay mucho viento. Pasó septiembre, trajeron la grúa y montaron el motor con las hélices. Y llegaron a entregar en tiempo y forma. Si se perdía un mes, no llegaban. ¿Es un plan de mitigación aceptable? Sí. En una obra no están llegando con la gente para cubrirle el cemento de una losa. La maquinaria no está dando abasto. Plan B, contratar un camión cementicio que baje y traiga tantos metros cúbicos de losa. Y con una manguera te la carga. ¿Es un plan B? Sí. ¿Va a tener un costo extra? Sí. Se aclara el costo extra en el plan de mitigación. O sea, un riesgo es algo, tenemos una incertidumbre, es algo que puede ocurrir o no. El tema es que si ocurre, tiene impacto en el proyecto. ¿Sí? Con lo cual, si ya declaramos el riesgo, si tenemos noción de que puede llegar a ocurrir o no, de que nos va a afectar, ya tenemos que armar un plan de mitigación, qué sé yo. O sea, si llega a ocurrir, hacemos tal cosa. La contingencia es esta. Se nos rompe un camión. Ya tenemos un camión viejito. ¿Hay riesgo de que se rompa? Sí. ¿Cuál es la contingencia? Llamar a una empresa de camiones que tercerizar el servicio. Mandar a arreglar esto y tener una empresa de constructora una empresa de transporte y le contratamos el servicio. ¿Tiene un costo extra? Sí. ¿Es una forma de mitigarlo? Sí. Y así seguimos con todo riesgo posible que podamos identificar. Obviamente, si tenemos un Mercedes-Benz 0 kilómetro, el riesgo de que se rompa no lo contemplamos. Es un 0 kilómetro. Ahora, si tenemos un camión de hace 20 años y vamos a construir todo un edificio y le vamos a pegar una paliza importante, tenemos que declarar un riesgo. ¿Sí? Tenemos una mezcladora de cemento, tenemos 3 mezcladoras de cemento que casi no damos abasto y están detonadas las 3. ¿Sí? Están muy viejas y fallan. Alguna va a reventar. No podés no tener un plan de mitigación. ¿Sí? En caso de que rompa una de estas máquinas, llamar al camión que traiga la manguera y nos bombee el cemento dentro de la losa, por ejemplo. Pero hay que hacer un análisis y hay que detectar todo riesgo posible. Y ahí entramos en el área de los conocimientos que decía el compañero. Cuanto más conocimiento tengas vos en determinada área, más fácil te va a ser gestionar un proyecto. Vas a identificar más rápido los riesgos, vas a hacer un mejor relevamiento, porque sabés qué preguntas hacer, ¿sí?
Ahora, ¿hay un procedimiento general para gestionar un proyecto? Sí. Cualquiera que se esté dedicando a gestor de proyectos, ¿sí?, puede agarrar la documentación y traccionar cualquier tipo de proyecto. ¿No necesita tener conocimientos específicos? No. Ahora, si tiene conocimientos específicos, lo va a hacer mucho mejor. ¿Sí? Si es un proyecto informático y el PMO es o ingeniero o analista de sistema, y le va a ser mucho más fácil traccionar ese proyecto que a un ingeniero agrónomo, por ejemplo. ¿Sí? Por más que la tenga atada con metodologías ágiles y la tracción de gestión de proyectos y lo que sea. Los conocimientos específicos ayudan muchísimo. Más con la negociación, porque a veces tenés que juntar gente y negociar tiempos, negociar plazos, negociar lo que se va a hacer. ¿Sí? Hay veces que un sistema te dice la contraseña es mía y otro te dice no, la contraseña es mía, cada uno tiene la suya, no se puede, no tiene que ser la misma porque esto hay que automatizarlo y negociás. Bueno, pongan una sola en un locker y que los dos tengan acceso, por ejemplo. Negociar eso entre seguridad informática y un vendor, desarrollador tercerizado, llevó largas charlas. ¿Sí? Así que tener algo de conocimientos te ayuda a traccionar mejor y más rápido, tanto para los relevamientos, para las negociaciones, para proponer soluciones. ¿Sí? Si ya participaste en proyectos informáticos, hay algunas soluciones que las tenés en cartera y cuando surge un problema decís, este problema ya lo conozco, antes lo arreglé de tal manera. Esa es la cintura de la experiencia de gestor de proyectos. Ahora, hasta acá definimos alcance, calidad, costo, relevamiento y riesgo. Hablemos de issues. ¿Quién me puede decir lo que es un issue? ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? ¿Se los comenté yo la vez Yo no, pasada? no, profe. ¿No? Bueno. No, de mi parte no. Un issue es un problema que ya es real. O ya ocurrió o tenemos certeza de que va a ocurrir. ¿Sí? Y que va a tener impacto en el proyecto. Ejemplo. Habíamos declarado un riesgo de corte de luz, ¿no? Es un riesgo. Se cortó la luz efectivamente. Se cumplió el riesgo. Pasó de ser un riesgo a ser un issue, a ser un problema que hay que solucionar. ¿Sí? ¿Se entiende que la diferencia entre riesgo e issue? Sí, profe. ¿Vamos? Bueno, eso ya ocurrió, se cortó la luz. Ahora, eso es si ocurre. Ahora, también es un issue si tenemos certeza de que va a ocurrir. ¿Sí? Ejemplo, en vez de que se nos corte la luz hoy, de improviso, viene de sur y empieza a bajar maquinarias y nos dice, mira, en una semana, en 10 días vamos a tener una semana sin luz porque vamos a cambiar un generador. No pasó hoy, hoy seguís trabajando. Dentro de 10 días va a ocurrir. Pero ya es cierto de que va a ocurrir que vas a estar una semana sin luz. O sea, a futuro ya tenés un problema declarado, que va a ser un problema, no es un riesgo. Ya tenés certeza de que va a ocurrir. Ahí tenés que declarar el issue, tenés que declarar el problema. Y obviamente, cuando declaramos un problema, ¿qué más tenemos que declarar? Y la solución también. La solución. Vos estás gestionando el proyecto, venís y decís, che, se va a cortar la luz. Ah, y lo primero que te van a decir es, ¿cómo lo vas a solucionar? Y comprando el Y ahí, generador. y ahí tenés que O, bueno, ahí tenés que responder. Mira, ya habíamos declarado un riesgo y era un plan de contingencia. Así que el plan de contingencia vamos a llamar a la empresa un día antes para que nos traiga el generador. Vamos a activar el plan B del riesgo que teníamos. Y ahí mitigamos el issue que nos declararon. No fue una pregunta, ¿cómo se presenta o cómo se documenta o la empresa cómo informó? ¿A través de qué medios informa el problema que hay y la solución?
Bueno, vos con los que tenés un proyecto vas a tener, la principal herramienta que vas a tener, ¿sí? Es el project para generar el plan de tareas, ¿sí? Donde se van a declarar todas las tareas necesarias para que se cumpla el proyecto con el alcance estipulado. Aparte de eso, vas a tener otro tipo de documentaciones. Vas a tener minutas de reunión, vas a tener un documento de alcance, vas a tener un documento de relevamiento y vas a tener un documento de issues y riesgos, ¿sí? En ese documento se van a declarar todos los riesgos que vos encontraste y la mitigación que propones. Ejemplo, cortes de luz es un riesgo. Abajo vas a tener plan de mitigación, los datos de la empresa para contratar los generadores, por ejemplo. ¿Sí? El que se rompan las máquinas de cemento, plan de mitigación, comprar metros cúbicos de cemento, que viene el camión trompo grandote y te bombea el cemento, por ejemplo. ¿Sí? Plan de mitigación, una empresa de empleado que te manda de a 10, 20 empleados especializados a sacarte el apuro de algo. Vos todo riesgo que encuentres tiene que tener un plan de mitigación, porque para eso vos buscaste un riesgo, ¿sí? Para estar preparado por si ocurre. Entonces, si haces un documento donde declaras los riesgos, pero no le pones mitigación, no sirve de nada declarar un riesgo, ¿sí? Tenés que tener el riesgo y el plan de mitigación. Y el documento es de issues y riesgos. O sea, tenés que declarar lo mismo. Riesgos con el plan de mitigación. Y los issues son problemas que ya están declarados. O sea, ya sabes que se va a cortar la luz, ya sabes esto, ya sabes lo otro. Entonces, declarás los problemas que tenés y cómo los vas a mitigar y el costo. Y eso lo puedo ir modificando durante el proceso del proyecto, porque capaz que ese problema de la luz no lo sabíamos hace 6 meses, poneré y lo sé mañana. ¿Y eso se agrega en esa documentación? Ahí vamos. Toda la documentación de gestionar un proyecto está viva. Desde que empieza el proyecto hasta que se terminó, toda la documentación está viva. Cada uno de los documentos va a tener algo llamado versión. ¿Sí? Versión 1, lo modificaste, versión 1.1, lo volviste a modificar, versión 1.2, tanto el project con el plan de tareas. El plan de tareas es lo que más vas a modificar. Lo vas a tocar, te diría que 10 veces por día. ¿Sí? Y el documento de ellos y riesgos, lo vas a modificar. Vos arrancaste con 3 riesgos y arrancó el proyecto y al mes viene de sur y te dice, mirá que vamos a cortar la luz. Corriendo agarras el documento y declarás un issue. ¿Sí? Y empezás a llamar a las empresas que alquilan generadores, por ejemplo. ¿Sí? O ves que el clima anuncia que va a llover una semana. No, pero iba a llover 2 días. No, ahora el clima dice que va a llover una semana. Son 3 días de diferencia. Levantás un riesgo de que por ahí no llegás. ¿Y esa solución para el problema, lo tiene que aprobar alguien o como yo, como gestión de proyecto que lo estoy organizando, puedo tener la potestad de hacer y deshacer? Te comento tu potestad como gestor de proyecto. ¿Cómo te lo defino para que me entiendas rápido? No existe. Tu potestad para ese tipo de decisiones no existe. Vos lo planteás y tiene que venir un gerente, el gerente de proyectos, a dar el ok. ¿Sí? Aunque me atrase un día, 2 días, no importa. Si Tiene que dar el ok por el atraso del tiempo y tiene que dar el ok por la plata que se va a erogar. ¿Sí? Vos no tenés decisión para gastar, vos no tenés facultades para decir gastemos, no sé, 50 millones de pesos en cemento. ¿Sí? La plata la manejan los gerentes. El gerente viene y te dice, ¿qué pasó acá? Y surgió este problema y la forma de mitigarlo, la más económica es esto. Tenemos toda alternativa, la más viable es esta.
¿Te da el ok o no te da el ok? Si no te da el ok, hay que buscar va a haber que buscar otra alternativa. Extender el tiempo, contratar más gente, capaz de contratar más gente y extender el tiempo más barato. Che, extendemos 2 días con más gente, con 2 maquinitas de cemento nos arreglamos y después achicamos tiempo en otro lado. Eso se hace mucho. Porque gastar tanta plata en una cementera no era una opción. El proyecto está vivo. Esto es minuto a minuto. Y si tuviste que modificar el plan de tareas para esto por el tipo de mitigación que hiciste, bueno, modificás el plan de tareas, modificás el documento. Y si lo tenés en un repositorio, le actualizás la versión. Versión 1.18. Y todos los que participan del proyecto tienen que tener acceso a esa documentación. Las minutas generalmente se mandan por mail. ¿Sí? Ahí no tienen excusa de no vieron el documento. El mail lo tuviste que haber visto, responsabilidad tuya. O sea, yo mando cualquier modificación, le cambio la versión y mando con copia a todos. ¿Sí? Y en el título pongo versión 1.18. Responsabilidad de ustedes leerlo, muchachos. Pero como gestor de proyectos no tenés facultades para vos autorizar ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Hacés muchas negociaciones? Sí. Y dentro de los parámetros, si no te afecta el camino crítico y estás jugando con los tiempos, está bien, toma la decisión vos. Pero si entra en juego la plata o el alcance, ¿sí? Perdiste. Yo he hecho muchas negociaciones de sacame esto ahora y te doy 2 días más en la otra tarea, por ejemplo, en seguridad informática, porque sabía que no me pegaba en el camino crítico. ¿Sí? Si yo tengo una tarea que me tarda 10 días y tengo 2 en paralelo que me tardan 2 o 3 días, con las otras 2 tareas puedo jugar, porque total van en paralelo con la que tarda 10. No me tocó el camino crítico. Ahora, si la que tarda 10 tengo que modificarla, me pega en el camino crítico y ahí sí, tengo que agarrar a mi gerente y decirle, che, el proyecto se estira un día. He hecho muchas negociaciones de tiempo, muchísimas. He tirado tareas en paralelo horriblemente. Horriblemente. Precisamente para no tocar el camino crítico y no tocar el tema costos. Pero fuera de eso, facultades para vos dar un ok, no tenés. Sí o sí necesitas la validación del cliente. Vos armás toda la operatoria, la idea, reunís la información, hacer relevamiento y le decís, che, ¿me das el ok para esto? Sí o no. Si me das el ok, sigo. Si no, lo frenamos acá y vemos qué hacemos. Y hay veces que el gerente es un costo muy elevado. Por ejemplo, el gerente tiene hasta tanta plata para aprobar. Y si excede ese monto, tiene que pedir al superior de él, al director, que le dé lo que hay. Porque es un monto muy elevado. Todo gerente, de acuerdo al tamaño de su gerencia, tiene hasta cierto monto para aprobar. Fuera de eso no se puede exceder. Pero facultades para vos dar el ok son muy pocas. Si le cedes en tiempo a alguien, tenés que recuperarlo de otro lado. Si no, quedás pegado a vos. Forma de jugar con plata y no tenés. La verdad es que no tenés. Los costos están muy marcados en qué se invierte la plata. Mucho negociar con plata y no tenés. Pero para todo vas a necesitar el ok. Y si hay que modificar el alcance, es agarrar a tu gerente y decirle, andá a decirle al director tal o cual cosa que negocie con el cliente. En un proyecto grande estamos hablando que haya mucha plata. Si son proyectos chiquitos, no le importan a nadie. Hay muchos, en la empresa hay muchos proyectos chiquitos que no le importan a nadie. ¿Sí? Y si no llegás, quedan en espera. En un grupo había un PMO que tenía 12 proyectos chiquitos a la vez. Y hay otro que tenía uno solo porque era un proyecto grande. Y había otro proyecto que ya te digo, el que yo participé, que eran 12 PMOs. Todo depende del tamaño y la importancia que tenga el proyecto. Bueno, continuemos. Ya sabemos lo que es un issue, ya sabemos cómo mitigarlo. ¿Qué pasa si un issue deja de existir o un riesgo deja de existir?
Nosotros habíamos declarado el riesgo de corte de luz porque los cableados de la calle estaban horribles. Viene de sur, de la nada nos cambia los cables. Ya el riesgo de que se corte la luz desapareció. O le bajamos de un riesgo alto a un riesgo mínimo. Se genera un post-mortem, qué lindo. La realidad es que o le bajás el nivel de gravedad que tenía el riesgo, ¿sí? Y modificás el plan de acción, o directamente lo cancelás. Directamente lo cancelás. Depende cuál sea el evento. ¿Sí? Por ejemplo, O los cortes sea, sí, queda sentado que estaba ese riesgo, pero que ya no va a pasar más, pero queda sentado igual. exactamente. Vos tenés la versión del documento 1.16 que tenía el riesgo declarado y la plan de mitigación. Declarás la 1.17, ¿sí? Y cancelás el riesgo. Y con la glosa de por qué lo cancelás. ¿Sí? O le bajás el riesgo. Por ejemplo, el corte de luz que estaba en rojo el semáforo porque había un riesgo muy alto. Lo pones en verde y decís, el riesgo ahora es mínimo y tiene poco impacto. Y lo mandás en la versión 17, 1.17 de ese documento. O sea, toda la documentación del proyecto está viva y se va modificando. Hay veces que minuto a minuto. ¿Quién es el responsable? El PMO o el Delivery Manager del proyecto es el responsable de mantener toda esa documentación actualizada. Es el que arma las reuniones, redacta las minutas de reunión, hace las negociaciones. ¿Sí? Depende del proyecto, puede llegar a ser muy, muy estresante. ¿Sí? Hay proyectos simples que son una pavadita que se administran solos. Vas a las reuniones y pones los tildes. Ok, se hizo. Y hay otras que no. ¿Sí? Por ejemplo, hay un proyecto, van a instalar un servidor nuevo, le van a instalar el sistema operativo y van a migrar un aplicativo y después le migran una base de datos. Armás el listado de tareas y es algo simple, vas tildando. ¿Sí? ¿El servidor se compró? Sí, lo vas tildando. ¿Entró al arca de la empresa? Sí. ¿Le conectaron la energía? Sí. ¿Le conectaron el puerto? No. Listo. Quedó pendiente. A la próxima reunión, ¿conectaron el puerto? Sí. ¿Le conectaron la IP? Sí. Tac, tac. ¿Instalaron el sistema operativo? No. Bueno, hasta ahí llegamos. La semana que viene, ¿instalaron el sistema operativo? Sí. ¿Lo segurizaron? Sí. ¿Le montaron el aplicativo? No. Es hacer un seguimiento. ¿Sí? Mientras vaya cumpliendo con los tiempos, o sea, ¿no instalaron el aplicativo? No. ¿Cuánto demoran? 2 días. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Una semana. Venimos bien. Es hacerle el seguimiento. Algunos proyectos fáciles, sí, chiquitos. Y hay otros que tenés 40 personas que todos están peleando para pedir más tiempo, más plata, más gente. ¿Sí? No, pedí 10 desarrolladores senior de Python y me mandaron 5 junior. Con eso no llego en tiempo y forma a cumplir con el módulo y se empiezan a pelear con eso. Bueno, pasame figuritas y empiezan a negociar entre ellos. Y vos tenés que estar redactando la minuta, borrando, corrigiendo, llegar a un acuerdo y después dicen, no, no me sirve, no te puedo pasar tanto, borrate lo que pusiste y redactás el acuerdo nuevo. Hay algunos que son muy estresantes los proyectos. ¿Sí? Es de acuerdo a la adrenalina que puedas soportar y la que te guste soportar. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Profe, una pregunta boluda. Eh, ¿cómo se escribe ISU? Sí, la verdad que es... ISUE se escribe. ISUE, Con doble S. doble S, perfecto. Bueno, hasta acá vienen bien, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno.
Todos tienen un project libre o tienen facultad para conseguirlo, ¿verdad? Así que vamos a empezar con un ejercicio tonto, les dije, como para que empiecen a aceitar los engranajes y empiecen a familiarizarse con la herramienta. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño proyectito cortito de organizar un asado entre nosotros? ¿Qué les parece para el 20 del mes que viene? Cae sábado. La premisa es que pasemos todo un día agradable comiendo un asado y que todos podamos ir. ¿Sí? Así que si elegimos el día 20 es porque supuestamente hicimos un relevamiento y era el único día que todos podían. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, así que como lo vamos a encarar como un pequeño proyectito, tenemos que hacer un pequeño relevamiento para definir el alcance, como primera medida. ¿Quién arranca con las primeras preguntas? Porque en base a ese alcance que definamos con las preguntas, son las tareas que ustedes van a tener que declarar. Y primero, ¿dónde va a ser? ¿El primero qué? Perdón. ¿Dónde sería el lugar? Es una buena pregunta. ¿Dónde sería el lugar? Somos 23 personas, porque a mí me van a invitar, obviamente. Así que somos 23 personas. Calcular la cantidad de asado por cabeza, carne. Entonces, para calcular la cantidad de asado, tenemos que saber quiénes comen carne y si hay algún vegetariano. ¿Quién lleva el fernet? Excelente pregunta, Jonathan. Este pibe sabe. Así que para calcular la cantidad de carne, ¿sí? Tenemos que saber si todos comen carne o si hay vegetarianos o lo que sea. Imagínate que la mitad sean vegetarianos, ¿sí? Obviamente hacemos dos asados, uno para los que les guste la carne y otros que se arreglen, ¿sí? El asado se toma vino, el asado se toma con vino. Está bien, el fernet para la previa y para el bajón a la tarde. Y para la picada. Así que bueno, sigan relevando, chicos. Necesitamos saber, ¿sí?, cuánta carne comprar. Necesitamos saber el lugar. ¿Qué más? ¿Cómo ir? ¿Cómo se llegan todos? Si nos dividimos, si vamos en auto, depende de donde sea. Necesitamos saber cómo llegar. Sí. Necesitamos saber cómo volver. Sí. ¿Cómo vamos a volver en el estado? No sabemos, pero ¿cómo nos vamos a transportar de vuelta? Sí, sería un dato interesante. ¿Quién cocina? Exactamente, hay que definir quién es el parrillero designado del grupo. Hay muchas cosas. ¿Quién ¿Quién lleva la lleva? carne? ¿Quién lleva chura? ¿Quién lleva el carbón? Ensalada y fritas. Sí, obviamente. Chicos, háganme las preguntas porque tienen que definir el alcance. Entonces, si va a haber asado, si va a haber ensalada, pregúntenme. Sí, va a haber ensalada, va a haber frita, va a haber fernet, va a haber vino, va a haber carne. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura el asado? Yo se los dije. La idea es que pasemos todo un día agradable. O sea, arrancamos temprano con mate y facturas. Después se viene una pequeña picada, sale asado. ¿Qué más? ¿Qué más metemos? Ahí preguntaron si hay postre. Obviamente. Después si hay mesas, si hay donde comer, quién lleva los cubiertos, si tenemos sillas para todos. Eso es información que vos necesitas conseguir. ¿Y cómo llamábamos a la tarea de conseguir información? El relevamiento. Relevamiento de información. O sea, vamos a necesitar hacer un relevamiento de qué come cada uno, un relevamiento de qué toma cada uno, un relevamiento de lugares disponibles, a ver quién de los presentes tiene un quincho, una casa grande o lo que sea, ¿sí? Les digo porque van a tener que ir declarando un montón de tareas ustedes. Les voy tirando tips, ¿sí? ¿Estamos? Porque no me pueden decir que compramos 8 kilos de asado
2 de vacío y 3 de achuras. ¿Por qué les voy a preguntar? ¿Cómo llegaron a esa cifra? No, nos preguntamos entre nosotros. No, nos preguntamos entre nosotros, no. Vamos a empezar a encararlo como un proyecto, ¿sí? Es, ¿qué come cada uno? ¿Qué cantidad compramos? ¿Va a haber postre? ¿Qué postre compramos? ¿Sí? Algunos van a pedir flan, yo sé hacer flan, otro va a decir compremos helado, otro hagamos ensalada de fruta, hagamos las 3 cosas. ¿Sí? Hay que hacer un relevamiento de postre. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Puede ser presupuesto, profe? ¿Cómo? ¿Presupuesto puede ser? ¿Vas a preguntar cuánto puede gastar cada uno o vamos a tirar ideas de qué hacer y alguien va a averiguar costos? ¿Cómo querés encararlo esto? Averiguar costo. Lo más conveniente sería, mirá, el helado vale tanto, la carne vale tanto, el pan vale tanto, ¿sí? ¿Qué metemos? Y de última, bueno, no, bueno, es mucha plata, saquemos el postre, saquemos este, y hasta que lleguen a un consenso. Y ahí van a definir un alcance, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Acá estamos, a ver, vamos a poner que tenemos plata para gastar, ¿no? No te digo tirar manteca al techo, pero lo vamos a hacer con postre, lo vamos a hacer con picada, con bebida, ¿sí? Pero el tema de costos para planificar el asado tiene que estar, ¿sí? ¿Qué más? Pregunten. ¿No se les ocurre ninguna pregunta? Qué feo. Y podría ser con respecto a las bebidas, ¿no? ¿Quiénes toman alcohol? ¿Quiénes no toman? Bueno, los que no toman que no vengan, pero sí, sería bueno hacer un relevamiento de quiénes toman cerveza, quiénes toman vino, quiénes van a tomar fernet, quiénes toman agua saborizada, ¿sí? Agua mineral no, que tomen del grifo, ya está. ¿Qué más? Tenemos que pasar Para todo el... pedir quién lleva las cartas, si juego pelota de fútbol, vóley, lo que sea. Ahí está, esparcimiento, relevamiento, a ver de qué esparcimientos hacemos, porque tenemos que pasar toda la tarde. Música, ¿quién lleva música? ¿Quién lleva las cartas? ¿Algún juego de mesa? ¿Hay lugar para jugar al vóley? Porque estamos hablando de llevar la pelota de vóley. ¿Tenemos para armar una cancha de vóley o no? ¿O es un quincho y no tenemos parque? Claro. O sea, la guitarra, si te gusta, yo tocar instrumentos menos 10. O sea que depende del lugar que se elijas, también lo que vas a preguntar. Porque depende de dónde vayas, si vas a un club, la entrada, qué se puede entrar, tal vez no se puede entrar con todo. También tiene que mucho que ver el lugar al que se vaya. Exactamente. Yo Entonces, preguntaría si es un lugar donde la gente puede fumar. bueno. Sí, busquen un lugar que se pueda fumar, chicos. Y no me pregunten qué, pero busquen un lugar que se pueda fumar. Para encarar esto como un proyecto, primero sería relevar el lugar que cumpla con las condiciones para que entren 23 personas y haya disponibilidad para que lo podamos usar todo el día. ¿Sí? La forma correcta de encararlo sería primero definir el lugar. Después seguir con el reglamento. Bueno, ahora tenemos definido el lugar, bueno, qué comemos, qué no comemos, qué llevamos, cómo nos transportamos. Definir el lugar sería un golazo, porque ya teniendo definido el lugar, sabes si podés jugar al vóley, sabes si tiene parrilla, si hay que llevar una portátil, si hay que llevar un chulengo, si hay instalación eléctrica para la música, si hay que llevar zapatillas. Todo eso te lo va a decir el reglamento del lugar. Consulta, Gus, si ponele, no sé, llueve ese sábado, lo reprogramamos, ¿no?
La premisa que les tiré era que ese día estemos todos comiendo un asado y no se suspenda. Con lo cual, Entonces tenés que buscar un lugar techado, un quincho cerrado por las O- dudas de que o tenés un lugar abierto y declarás el riesgo de lluvia Mm, y me propones un plan B. Por ejemplo, Ezequiel tiene un quincho abierto mm. y nos queda re cerca y cómodo a todos. ¿Sí? Pero es abierto, hay un riesgo de lluvia. Ahora, ¿cómo mitigamos el riesgo de lluvia? Y mirá, acá Olivia tiene un quincho cerrado, pero es más lejos. ¿Cómo lo mitigamos? Bueno, yendo a lo de Olivia, pero, no sé, asumimos el costo de una cuota, por ejemplo, que nos lleve, porque ya es más lejos. Llevamos un par de gazebos. Y metés Porque, la parrilla. mira, a mí se me ocurrió, Queda. no sé, que planifiquemos todos para ir, no sé, al Parque de la Ciudad o ahí en Parque Saavedra o Parque Sarmiento, pero tenés el factor lluvia. ¿Tenés el factor lluvia? ¿Hay algo techado por ahí? No, es todo al aire libre. Entonces, con la lluvia, ¿qué hacemos? Y sí, necesitas el plan B de Olivia, ¿no? ¿Cómo? Que ahí sí necesitas un plan B como el quincho de Olivia. No sé, se me ocurre. O llevar gazebos, como dijo Mariano. Sí, el tema es la parrilla. Si la parrilla está descubierta, la parrilla no va bajo el gazebo. Yo cambiaría el lugar si llueve. Tendría un plan B cambiando el lugar. ¿Sí? O el plan A hubiera sido primero conseguir algo techado. Algún club o algo que esté cerca de todos, que sea fácil de acceso y que tenga la parrilla para usar ese día. Y ya eliminamos el tema de la lluvia. O sea, algún riesgo me van a tener que plantear. O sea, si me dicen que tienen un quincho techado, la lluvia no sería un riesgo. Busquen otro riesgo para declarar. ¿Sí? Algún riesgo van a tener que declarar. ¿Sí? El carbón vino mojado. ¿Cómo lo mitigás? un riesgo puede ser el transporte. Por ejemplo, depende de dónde sea, si llueve y te tenés que transportar con todo y no hay autos, o no sé, hay un paro de colectivo que tenés algo que no lo podés solucionar, tenés que modificarlo por las distancias. No, yo iba a decir, justo ahí Jonathan puso, faltó el asador. Bueno, pará. Yo iba a decir, al asador se le quemó un poco el asado. Pará, volvamos. Faltó el asador. ¿Es un riesgo que falte el asador? Sí. En la vida real, ¿cómo mitigan el problema de que falte el asador? Porque puede ocurrir. Cocina otro. Cocina otro. Otro pasa a ser el asador. Perfecto. Tenés que tener declarado el riesgo de que se caiga el asador y tener designado un asador. ¿Sí? Por ejemplo, Leo cocina, que también sabe de parrilla. No sé. Otro plan B sería tener el teléfono de. ¿Viste que contratás un parrillero para los eventos? ¿Sí? Sería un caso extremo, ¿no? Pero tener el teléfono de contratar un tipo que venga y te haga la sala, por ejemplo. Parece algo tonto, pero en la vida real ese tipo de cosas, no sé, tener cableado el puerto, no tenemos cable, bueno, tenemos un cable de repuesto, tenemos memoria RAM de repuesto, tenemos una máquina virtual extra por cualquier problema. En la vida real son ese tipo de detalles los que te salvan la vida. ¿Sí? Acá lo estamos encarando como un proyecto, pero esas tareas tontas tienen que estar contempladas. ¿Sí? ¿Quién va a hacer la ensalada, por ejemplo? ¿Quién compra la carne? ¿Quién arma la vaquita? O sea, son todos detalles. Piensen una cosa, la tarea que no se declara no se hace. Y si algo no se hace, te frena el proyecto. Por ejemplo, compraron la carne,
¿sí? Está el asador, todo. No pusieron la tarea de llevar la carne al lugar. ¿Podés hacer el asado? Si la carne está en Monte Grande y están todos, nos juntamos todos en Loma de Zamora y son las 12 del mediodía y la carne está allá. Profe, puede ¿Qué? pasar que se den cosas por hecho, por ejemplo, el que fue a comprar la carne, uno supone que la va a traer, porque si la fue a comprar, la va a traer. No, O sea, eso no, pasó no, en un proyecto de, pongámosle, va a ser el login del coso. Se supone que te puedes loguear, ¿no? Que porque hace el login no lo conecta al sistema, entonces no te puedes loguear. nada se lo ha presentado. Nada. A ver, quien compra la carne, por ejemplo, te tiro. ¿Sí? Viene Juan Manuel Falcón y te dice, yo estoy enfrente de Carrefour los martes, ¿sí? Tengo 25% de descuento en carnicería y tienen un asado de la San Miguel, ¿sí? Bueno, listo, compralo vos. Es más, si pago con mi Mercado Pago, es un 5% más. Listo, compralo vos. Ahora, Juan Manuel Falcón, vive lejos, ¿tiene auto? No. La carne va a estar en la casa de él. La compró el martes, el asado es el sábado. Hay que declarar una tarea de la compra de asado, después de frisado de asado, el día anterior desfrisado de asado y ese día transporte del asado al lugar. Sería como un paso a paso de absolutamente todo, de Sí, todos los movimientos que se hacen. sí, sí. Lo que no se declara no se hace. ¿Sí? Y consulta, Gus, ponele, no sé, te tiro un ejemplo con esto del asado. No sé, alguien quería gancia y no estaba previsto en el alcance. Y no sé, alguien dice, bueno, yo lo llevo y lo llevó justo en la juntada. ¿Eso también se suele hacer en el paso a paso de un PO? Mirá, si no es un capricho, o sea, ponele que lo que surgió es falta un tera de espacio en un servidor. ¿Sí? Mm, ¿Vamos? Y alguien de los que está en la mesa, los gerentes, dice, bueno, no frenemos el proyecto. Saco de un tera, un disco de un tera de uno de mis equipos y después lo reponemos. ¿Sí? Pero ahora yo lo llevo y lo instalamos. Lo instalamos en 10 minutos. Lo levantamos y ya está. Eso en la vida real se hace. ¿Sí? Sí, iba por ese O lado no yo, sé. por el ejemplo. Bueno, sí, se hace. Sí, se hace. O sea, en la vida real vos me decís, tengo un capricho de un gancia y no está en el presupuesto, gaucho. Si lo querés, tráelo vos. Pero en la vida real, si es un tema técnico que puede llegar a ser bloqueante, o capaz que no es bloqueante, pero viene alguien y te dice, che, estamos muy justo con el espacio, yo no me arriesgaría. Tendríamos que agregarle un tera más. Y salta uno y dice, bueno, yo saco uno de mi equipo, que lo tengo de más en mi área, después lo repongo, ahora instalémoslo para asegurarnos de que no rompa la transferencia. Eso se hace. Eso sí se hace, declarás la tarea y si se hace en el momento, así como declaraste la tarea en el plan de tareas, que tarda 10 minutos, a los 10 minutos venís y la marcás como cumplida. ¿Sí? Sí, se hace respondiendo a tu pregunta, sí, se hace en la vida real. Pasa. Se olvidaron de segurizar el puerto. O segurizaron el puerto y hubo un problema y hay que segurizarlo de vuelta. Ponele. Hay que agregar una nueva tarea hay que repetir la tarea. Volvés a declarar la tarea de segurizar el puerto 2, lo declarás así. Bueno, y volvieron a hacer la tarea. Porque quedó mal, porque no la segurizaron bien, porque la segurizaron antes de tiempo y dio un problema y tuvieron lo que sea. La volvés a declarar. En la vida real ocurre. Bueno, tenemos postre, tenemos música, tenemos luces rítmicas para el bailongo, ¿no? ¿Vamos? Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué más? Dijimos que iba a haber, para definir el alcance,
Tenemos carne, tenemos ensaladas, tenemos postre, tenemos bebidas, tenemos juego de cartas, tenemos bailongo, música, tenemos luces, ¿qué más? Picada, pará. Dijimos picada, no me olvido. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Paramos ahí? ¿El postre? ¿Habíamos definido el postre o no? El postre sí. Bueno. Piensen en declarar relevamiento de carne, relevamiento de postre, relevamiento de mesas y sillas, si hay, relevamiento de cubiertos, porque, no sé, Ezequiel muy amable puso su quincho, pero capaz que tiene una docena de platos, una docena de, y los aporta, de 1000 amores, una docena de sillas. Ahora, somos 23, ¿sí? Lo que falta, ¿no? Hay que llevarlo, hay que conseguirlo. En ese caso habría que hacer también como un reporte de que cada uno lleve su plato, su vaso y sus cubiertos. Sería parte de la organización, sí, que cada uno lleve su plato y su cubierto. El tema es así, para declarar esa tarea vos tenés que decir, porque tenés que asignarla responsable. Entonces, si vos ponés llevar platos, tenedores, cuchillos y vasos, tenés que nombrar a los 12 que van a tener que llevar sus platos, sus tenedores, sus cuchillos. ¿Me explico? En el plan de tareas pones el nombre de la tarea, lo que dura la tarea, el tiempo, el responsable y la tarea predecesora. Y por ejemplo, lavar los platos, la predecesora es levantar la mesa. ¿Sí? Vamos. Para la tarea de cocinar el asado, las predecesoras son limpiar la parrilla, encender el fuego, salar la carne y condimentarla, por ejemplo. El parrillero se va a ocupar de cocinarla. ¿Quién va a ser el responsable de hidratar al parrillero? Sí, también tiene que verse quién es el que sirve el asado, si cada uno se lo va a servir, si lo sirve el mismo parrillero. Bueno, son todas tareas que parecen... Tiene dónde servirlo también, porque ¿Cómo? nadie habló del cartón, cómo aprender si tiene dónde servirlo, si hay bandejas, hay servilletas, papel higiénico, todo, porque depende de dónde vayas, tenés que ver qué tenés que llevar también. Sí, por eso podrías poner un relevamiento genérico de, no sé, de instalaciones y utensilios, no sé. Y eso te va a abarcar mesas, sillas, papel higiénico y lo demás, ¿sí? ¿Podés poner una tarea de relevamiento así genérica? Sí. Después, platos y cuchillos aparte, ¿sí? Relevamiento de música, no sé. ¿Quién tiene equipo de música? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién puede pasar música? ¿Sí? O sea, esto se manejaría en un grupo de WhatsApp, serían preguntas que van tirando y todos van contestando. Si se fijan, están averiguando información. Eso es un relevamiento. ¿Sí? Relevamiento de música, relevamiento de luces, relevamiento de quién hace las compras, qué se va a comer, relevamiento de qué hay de postre. ¿Sí? Siendo un asado, por WhatsApp lo organizamos enseguida. Si fuera la vida real, tenés que armar reuniones con 40 personas, redactar una minuta, ver qué servidores se van a usar, qué disponibilidad y cuánto demora cada uno, si lo van a aportar, no lo van a aportar, si el bus es compatible. ¿Me explico? ¿Estamos? Si hay que resegurizarlos, si están conectados, si tienen si tienen todo, si tienen todos los programas instalados, si se conectan con los sistemas legados. Hay un montón de preguntas para hacer. Parece tonto, pero si te falla uno de esos, te rompe. ¿Sí? Ejemplo, tenían que migrar, tenían que probar testing un tasador, tenía que estar conectado con 14 legados y falló la conexión de uno. Estaban conectados directamente y tenía que pasar por un middleware antes. Rompía. Fallaban las pruebas. ¿Sí? Tuvieron que buscarle la vuelta y reapuntarlo.
Pero por una pavadita estuvieron medio día fallando todas las pruebas de testing. Bueno, imagínate que nos vamos a 200 kilómetros de acá, llegamos y nadie llevó encendedor. Estamos en el medio de la nada y nadie tiene encendedor. ¿Qué hacemos? Parece tonto, ¿no? Pero imagínate una situación así. Debería haber una persona que se encargue de anotar Igual no todas se las preocupe, secuencias. porque yo fumo, así que yo llevo. Y si vos no vas de casualidad, Yo también. Exacto, y si te enfermas, Marian, Estoy yo que también fumo. Si hay asado no me enfermo nunca. Y si hay para tomar tampoco me enfermo. Esa es mi política. La Así, cadena se rompe en el eslabón más débil. Exactamente. Con cualquier pavada puede ser bloqueante. Chicos, en serio. Cualquier pavada puede ser bloqueante. Aunque no lo crean. Imagínense que nadie fuma. ¿Sí? Hicimos 400 kilómetros, estamos en medio de una reserva, sacamos la carne, armamos la parrilla, armamos la ensalada, todo. Nadie tiene encendedor. Y ninguno de nosotros es Boy Scout, ¿no? Como para frotar dos piedritas. ¿Qué hacemos? y un plan de contingencia podría ser alguien que tenga anteojos, los ponemos al sol, con hojas secas y prendemos. Está nublado ese día, ¿qué haces? Y buscar algún habitante que haya por ahí. Dijimos reserva en el medio de la nada precisamente para que no haya habitantes. Frotar dos maderas secas. Cuando le das mucha velocidad con un arco y un hilo, Bueno, me explico lo que voy y parece una pavada olvidarse un encendedor. Pero imagínate que te olvidaste de asignarle una IP a un servidor. ¿Sí? O la IP tenía que ser dinámica y la pusiste fija. Ponele una pavada así y no tenés cómo arreglarlo y sos de Dios. Y te bloqueó la migración de clientes, por ejemplo. Bueno, en la vida real una pavada te puede ser un bloqueante, así que hay que ser muy, muy puntillosos. ¿Sí? Así que, ¿cuál va a ser nuestro alcance? Se los pregunto ahora antes de que termine la clase. Si yo les pregunto ahora, ¿cuál va a ser el alcance? A ver qué me dicen. ¿cómo que le decimos, profe? Todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora, todos los pasos de... No. Los pasos no son el alcance. Los pasos va a ser el plan de tareas para cumplir con el alcance. Ahora, ¿cuál es el alcance? Te pregunto. Y sería comer el asado. Que nos juntemos ese día, profe. sí, Que comer el asado. la reunión con 23 personas el día 20 a pasar todo el día comiendo un asado, que todos podamos ir con postre, bailongo, música, luces, ¿qué más dijimos? Juego de cartas, besitos en el balcón, y dejar postre y dejar el ambiente limpio, por ejemplo. ¿Vamos? Y el ganso de Ezequiel. Ese sería el alcance. Vamos. Y hacer las transferencias de la plata, alguien que se encargue de recibir las transferencias de juntar la plata, digamos, hacer la vaquita. Ahí, ese sería el alcance. Ese es el alcance. ¿Sí? Y vamos a definir el alcance, bueno, vamos a comer carne, si queremos hilar fino, es 6 kilos de vacío, 2 mollejas, ¿sí? Postre, 2 baldes de 10 litros de helado, uno va a ser de dulce de leche, vainilla y coco, y el otro de chocolate, dulce de leche y frutilla. Así se define un alcance. ¿Sí? En un lugar donde esté habilitado para fumar, que esté techado, que haya conexión y que haya instalaciones funcionales y mesas, sillas, platos, cubiertos para todos, con bebidas alcohólicas, vino, 6 vinos, no sé, 10 cervezas,
8 cocas, ¿sí? 2 bolsas de hielo y 6 carbones. Con gente habilidosa tanto para preparar ensaladas como para preparar la carne y pasar música. Y asistir al juego de luces. ¿Les parece más o menos un alcance claro de lo que va a ser ese día? Sí. Sí, yo diría que cumple con todo. Ahí Los estaríamos. insumos, el lugar, el entretenimiento. Ahora, después que tengas que declarar vos las tareas de relevamiento, quién lleva esto, quién lleva lo otro, quién es el responsable, cuánto tarda la tarea, cómo vamos a llegar, no vamos a llegar, la tarea de pasar a buscar a alguien, de ir a buscar la carne, de desfrizarla, son todas tareas que van a tener que inventar ustedes y anidarlas con las predecesoras y darle un tiempo ficticio, obviamente. Comprar la carne, no sé, si le ponen 2 horas, le ponen 3 o le ponen media hora, ahora no varía mucho. Yo después le voy a dar los tiempos de, cuando hagamos los ejercicios, le voy a dar los tiempos estandarizados de las tareas. Entonces ustedes ya saben cuánto dura cada uno. Ahora va a ser aproximado, ¿sí? Tiempo de viaje 1 hora y media, está bien. Y si ponen 1 hora también está bien, ¿sí? Lo que sí es importante que ahora que pongan los referentes de la tarea, ¿sí? ¿Quién va a ser el parrillero? ¿Quién va a encender el fuego? ¿Quién va a mantener hidratado el parrillero? ¿Quién compra las bebidas? ¿Quién las lleva? ¿Quién pasa a buscar a quién? ¿Quién lleva el equipo de música? ¿Quién lo arma? Porque hay que conectarlo al equipo de música, hay que conectar las luces, ¿sí? Profe, si uno se enferma, el parrillero, cualquiera de las tareas, ¿qué onda? ¿También se replanifica? La premisa decía no replanificar, que no se suspenda. Así que si alguien se enferma, obviamente esa persona no va a poder ir. Me tenés que declarar el riesgo y como plan B, ¿quién lo reemplaza en la tarea? Por ejemplo, en las tareas críticas de el parrillero, ¿sí? Tenemos que nombrar a otro. Por ejemplo, Leonardo sabe hacer asado. Siempre hay otro, siempre hay alguien que toma la parrilla, ¿no? Pero en la vida real, por ejemplo, segurizar un puerto no lo hace cualquiera. Tiene que ser alguien de seguridad informática. Ponele que quien tenía que venir al proyecto, no sé, no llegó, chocó con el auto, lo que sea, se durmió, se enfermó, renunció, lo echaron o le pegaron 3 tiros en la esquina para robarle la moto, no sé. Y el puerto no está segurizado, ¿qué hacemos? Y plan B, levantamos la guardia de seguridad informática para que por remoto seguricen un puerto, por ejemplo. ¿Es un plan B? Sí. ¿Hay una guardia de seguridad informática? Sí. Pasa que para un proyecto iba a venir alguien de seguridad informática, con lo cual no contemplábamos levantar la guardia. Pero siendo puntillosos, ¿sí? En caso de que falte el de seguridad informática para segurizar un puerto, tenemos el teléfono para levantar la guardia y tenemos permiso para llamar a la guardia, ¿sí? En la vida real funciona así. Bueno, acá, como es un asado, no vino el parrillero, alguien toma la parrilla, ¿sí? O contratamos a alguien de último momento. Siempre alguien va a tomar la parrilla, en este caso es normal que alguien tome la parrilla, ¿sí? No sé, si a alguien se le rompe el auto, ¿qué vas a hacer? Alguien que tenía un auto grande iba a pasar a buscar a 5 personas, se le rompe el auto. No te pueden faltar 5 personas en un asado de 20. ¿Cuál es el plan B? Contratar un Uber. Contratar un Uber y asumimos el costo, perfecto, sería un buen plan B. No sé, que Fernando saque la camioneta, que no pensaba sacarla. Bueno, llevo la camioneta, chicos. ¿Me pagan el combustible? Listo, saco la camioneta. No sé, un plan B. Un riesgo que se rompa un vehículo es un riesgo. Que falte el parrillero es un riesgo. Que falte el que iba a llevar la música, por ejemplo. O sea, no puede faltar música porque estaríamos modificando el alcance. ¿Sí? Está bien, el evento se va a hacer igual, sí, ponemos los celulares, pero la idea es que haya música funcional. ¿Sí? Así que la música, las luces, los platos y cuchillos, todos los elementos tienen que estar. Busquen, declaren algunos riesgos y pongan un plan de mitigación.
¿Se entendió lo que hay que hacer? Sí. Sí, pero todo esto hay que volcarlo en el project. Todo esto va a estar en un proyecto. Los riesgos, ¿sí? En un documento aparte, en un Word aparte. Todo lo demás en un proyecto. El alcance se los acabo de recitar yo. No hace falta que me lo escriban, porque se lo dije yo. Pero me tienen que traer para la clase que viene, así lo corregimos, el plan de tareas y los riesgos y las mitigaciones que plantearon. Ok. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Venimos bien. No, profe, lo único que teníamos que haber grabado la clase así teníamos todo. Lo que tendrían es haber tomado nota de todo lo que le fui diciendo. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Las 23 personas tienen que tener mínimo una tarea. sí, Ok. sí, mínimo una. Sí. Es más, por ejemplo, no sé, poner la mesa, levantar la mesa y va a tener 2 personas a cargo. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Obviamente. Armar las ensaladas, hacer las ensaladas y poner, son tres tipos de ensaladas diferentes, nombrar 3 responsables, porque cada uno va a ser una. Hay tareas que amerita poner a más de un responsable, ¿sí? Y hay otras que, no sé, mantener a todo el parrillero, más de uno no pongan. Eso sí, póngame un plan B del reemplazo por si hace falta, porque el parrillero a pico seco no puede estar, ya lo saben. Lo saben, ¿no? ¿Qué, profe, que no lo escuché? Que al parrillero a pico seco no se lo puede dejar, así que el que era responsable de hidratar al parrillero tiene que tener un responsable B, digamos. Obvio. Yo soy el parrillero, aviso. Está bien, aceptado. Aprovecho y tomo lista, chicos. Álvarez, Anaya, Álvarez presente, profe. Presente, Andale, profe. ¿te gusta el suspense? Perdón, presente. Bueno. Álvarez presente entonces. Sí, Anaya, profe. Anaya, Anaya, perdón, yo dije Anaya. No sé Álvarez, pero Anaya sí. ok. Carita, Presente, profe. Coca, Presente. Crespo, Falcón, Presente, profe. Carloni, Presente, profe. Garay, Presente, profe. Giorgi, Presente, profe. Lucchesi, Presente, profe. Molina, Montesinos, Pasarela, Presente, profe. Perla, Porcel, Presente. Portugués, Ramos, Rojas, Presente, profe. Sánchez, Presente, profe. Chepke, Presente, profe. Cisco, Presente, profe. Cisco Toledo, presente. ok, Toledo, Presente, profe. Urquiza, Zárate, Presente. vale. ¿A alguien lo nombré? Profe, hay 3 que le escribieron por el chat. Porque no Sí, lo- eso le iba a decir. ¿Por qué no me avisan antes? Ramos, Portugués y Urquiza. Bueno, a ver, tiqui, tiqui, tiqui. Portugués, acá está, Ramos
¿Y dónde está Urquiza? Acá abajo. Listo. Bueno, ¿preguntas, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, vayan a comer algo rico. La clase que viene corregimos, chicos. Ok. Dale. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Chau a todos. Buenas noches.